Señoras y señores, bienvenidos todos a un episodio más de el hermoso y maravilloso podcast llamado No es un Show, el podcast de Sandra. Te da risa ya. El mejor podcast del mundo de hombre y mujer, porque los otros también son míos y hay hombres. Como siempre, estoy acompañado y contento de estar al lado de esta gran mujer. Primero que todo, una gran mujer, un gran ser humano, una mamá empoderada, una mamá que no se rinde ante las adversidades, una mujer que lucha día a día y que representa a la mujer colombiana, latina y universal. El amor platónico de Juanfer Quintero, Sandra Escudero. Pero que te ríes y te estoy halagando. No. Muchas gracias. Gracias. O sea que soy mamá luchona. Mamá luchona. Okay. Con L. Con L. No con C. Exacto. Ajá. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muy contenta de estar aquí compartiendo de nuevo con nuestra comunidad de No es un Show, que cada vez crece más. Por favor, son datos y hay que darlos. ¡Casi 12,000! ¡Dale, viejo! Casi 12,000. Sí, señor. Casi 12,000, que no ha sido fácil. No. No nos hemos rendido. Y tuvimos una pausa activa post carnavales. Claro, es que carnavales, marica. Exacto. Like, so, you know, basically. Exacto. Y en TikTok también tenemos TikTok. En TikTok ya somos más de 5,000, así que gracias por estar ahí. Exacto. 5,000 y con bastantes likes, con 40, casi 50,000 likes. O sea, ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Poco a poco. Poco a poco. No llevamos ni un año, recuerden eso. Sí. Ni un año. Y un episodio a la semana. Sobre todo para los que preguntan qué tan efectivo es o qué tan rentable puede ser un podcast, esto hay que darle. Vamos a, exactamente. Esto hay que darle. Y los números nosotros los respaldan, papi. No estoy hablando, es que imagínate, estamos con las grandes ligas que es Sandra y yo que también tengo lo mío, ¿viste? No, bueno, yo tengo que decir Cante, que el hombre de las grandes ligas, o sea, el que parió todos los podcasts en Barranquilla se llama Andy Alonso. Así es, y no discuto con nadie. Y que me busquen un podcast del 2019, 2010, nada, no hay. Yo estaba ahí cuando tú no lo estabas haciendo, ¿viste? Ahora te montaste en la ola. Pero no importa, todos tenemos derecho. Pero no me vendas la moto que tú fuiste el primero o la primera. Te amo. Sandra, ¿cómo estás? Ya deja las peleas, vamos a lo que vamos. ¿A qué vamos? Bueno, sí. Hoy estamos en un tema muy importante. De verdad estoy súper contento porque Sí. tenemos un gran profesional hoy y vamos a hablar de un tema bastante, vamos a decirlo, común, pero que a veces es silencioso a nuestro alrededor. Sí, señor. Y vamos a darle voz a este importante tema. Así que presenta a nuestro invitado del día de hoy. Exactamente. Bueno, antes que nada, pues hace una semana aproximadamente fue el Día Internacional de la Concientización del Autismo. Algunos dicen concienciación o pero no me Los gusta. mexicanos. A mí me gusta concientización. Que lo cambian todo. Sí, a mí me gusta concientización. Amo a México. Entonces, vamos a ampliar el espectro y vamos a dedicarle este mes de abril al mes del autismo, entendiéndolo como una condición especial, Así es. más no como una enfermedad, y que es lo más común, es más común de lo que parece. Para eso, tenemos a un invitado muy especial, una persona que está más preparada que un cumis, mi querido Andy, sobre el tema. Tenemos a Rodrigo Galeano, psicólogo, magíster en autismo infantil y magíster en investigación e intervención social. ¡Bienvenido! Bueno, sin más preámbulos, Rodrigo, bienvenido a No es un Show. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y también compartiendo con mi amigo Andy. Gracias por venir, de verdad. Estás al lado de dos magíster. Aquí donde me ven, también soy magíster. Lo que pasa es que no parezco, que es diferente. Sí, correcto. Pero no, estamos con un gran profesional. Ahorita está viendo su currículum. No, más preparado que... Sí, está más preparado con Cumi. De hecho, yo le preguntaba, tras bambalinas, entendiendo que la psicología tiene muchas aristas, ¿por qué escoger directamente todo este tema del autismo? Sí, eso fue coincidencia directamente de la vida. En un momento de mi experiencia laboral aterricé en una IPS donde allí entré a conocer este mundo que es bastante neurodiverso. Entonces, una vez que participé de esta experiencia, me enamoré literalmente de estos procesos, de estos niños, de ver cómo evolucionaban cuando habían profesionales comprometidos, y de ahí fue cuando tomé la decisión de especializarme, de hacer la maestría y todo esto. ¿Por qué crees que, por ejemplo, vamos a hacerlo como esta condición, que es más común de lo que pensamos?
porque todavía no es tan vocal, no es tan abierta y a veces siento que siempre quieren tenerla hermética y debería ser algo que deberíamos todos tener la información porque ninguno está exento a que pase o tengamos un hijo o un familiar o alguien cercano que tenga esta condición. Yo considero que hace parte de un estigma social, es decir, de que desafortunadamente el diagnóstico lo han llevado desde un aspecto negativo, netamente negativo, cuando realmente si tú conoces el diagnóstico te das cuenta de que existe una variabilidad de síntomas, de características, de perfiles. Entonces la gente normalmente se queda con lo negativo. El otro lado de la moneda indica de que muchos padres ni siquiera se dan cuenta de que tienen en su casa un niño con autismo. Entonces pasan los años, 5 o 6 años, y es cuando dicen, oye, pero yo viendo a mi hijo, comparándolo con otro, me doy cuenta que aquí está pasando algo, pero ya el niño tiene 5, 6, 7 años, ¿no? Okay. Y el otro extremo es que muchas personas adultas, muchísimas, pues ni siquiera saben que tienen autismo. A lo mejor presienten que algo pasa consigo mismo, que de pronto tiene ciertas falencias en la comunicación social, en la integración, en aspectos de interacción, pero no tienen un registro, no tienen una valoración clínica donde le dicten que posiblemente tenga el trastorno del espectro autista. Y bueno, hablemos entonces de ese tema del espectro autista. Acabas de mencionar algo súper interesante. Esta pregunta va con toda la ignorancia del mundo. O sea, realmente... Sí, aquí nosotros estamos partiendo de la ignorancia y por eso tenemos un profesional. Correcto, que nos guíe. Me declaro ignorante en este tema, respetuosamente ignorante con el tema, porque tengo compañeros, amigos cercanos que tienen familiares y niños con el espectro autista. Yo no tengo en casa niñas autistas, yo tengo 2 niñas, pero sí, como te digo, tengo cercanía con muchas personas y veo personas que tienen autismo severo, otras medio, otras hablan de Asperger, que ya pues me dijiste que no se usaba. Hablemos de los niveles de autismo, ¿cuántos niveles de autismo hay o cómo se maneja eso? Esa es la pregunta súper interesante, porque justamente cuando hablamos de un espectro es que existen distintos perfiles dentro de los niveles. Existen 3 niveles que están estructurados por el DSM-5, que es el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales. Allí están descritos todos. Pero hay una diferencia. ¿Qué es lo que genera la diferencia? Es que tú puedes tener un niño con autismo que es nivel 3, que es el más severo. ¿Y por qué severo? Porque tiene falencias en la comunicación social. Ejemplo, no habla. Tiene 4 años, vamos a poner un ejemplo más exacto, 4 años y no habla. Pero tienes en el mismo rango otro niño de 4 años. Es decir, mira que son características similares en edades, pero con este tú puedes tener una conversación perfecta y está dentro del espectro. ¿Qué es lo que pasa? Que existen características específicas. ¿Cuáles son? El lenguaje y la comunicación social, porque una cosa es el lenguaje, es decir, cómo yo hablo, y una cosa es la comunicación, cómo utilizo ese lenguaje para poder comunicarme. Otro aspecto importante son los comportamientos repetitivos o estereotipados, o los intereses repetitivos, esas obsesiones que a veces los niños tienen. No, yo quiero hablar siempre de los dinosaurios, de los carros o de los planetas, pero no salen del mismo tema, es decir, es como una obsesión constante. Cuando hablamos de comportamientos repetitivos, se refieren a 2 cosas: comportamientos físicos, ¿verdad? Que se hace, por ejemplo, puede ser un aleteo, puede ser de pronto el hecho de utilizar su cuerpo como para balancearse, para deambular. Y también está el tema de la autonomía, es decir, ¿qué tan independiente es el niño? Hay niños de 5, 4, 6 años que todavía no comen solo, que todavía no se bañan solo, que todavía requieren del apoyo de su familia, de su mamá, de su acudiente, para poder hacer actividades cotidianas de la vida diaria. Entonces, son unas variables que se entran a estudiar, para a partir de allí dar el perfil. Ok, este niño está en un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ok. Una pregunta, bueno, porque uno siempre lo ve, digamos, en películas, o lo ve como que el más común de los síntomas es que el ruido, la fiesta, entonces que siempre tiene que tener audífono. ¿Ese tiene un nivel específico o puede presentarse en cualquiera? Bueno, tú haces referencia a algo muy interesante que se llama la hipersensibilidad. Okay. Y esto va relacionado con aspectos sensoriales. Por eso tú mencionabas el tema de la audición. Es decir, la persona que a nivel auditivo tiene una alteración sensorial, que él percibe los sonidos de una manera diferente. Entonces,
la percepción de los sonidos no está relacionado únicamente con la gravedad como tal, sino con la especificidad. Ejemplo, a un niño le puede costar más sentir el ruido de un perro. A otro le puede costar el de la ambulancia. Okay. No tiene nada que ver de pronto con la bulla extrema, sino con sonidos específicos. Pero es que lo interesante de esto es que lo que le afecta a uno no le afecta al otro. Okay. Por eso yo no puedo generalizar el concepto. Yo tengo que simplificarlo y llevarlo a la personalización Cada como caso tal. es un caso. Ajá. O sea, Ok. es decir, tienes a 2 casos de autismo que no van a ser lo mismo bajo ninguna circunstancia, independientemente que estén en el mismo, digamos, nivel de espectro. Ujú. Es que realmente, si yo me voy para el nivel 1, Ajá. que ese es el que decía Andy, el de las películas, que es súper inteligente, ¿no? Que Claro. eso es lo que hablamos ahorita Ujú. del tema de romantizarlo. Es súper espectacular. Pero ese es un perfil de un nivel específico que es el nivel 1. Ujú. Pero luego tú puedes tener el nivel 3 de autismo, que es el más severo, donde el niño a lo mejor no ha podido comunicarse verbalmente. Es totalmente en cero, o sea, no dice ni una sola palabra. Y dentro de ese mismo perfil del 3 puede estar otro que dice palabritas inteligibles, palabritas sencillas, agua, dame, mamá, papá, pero no es capaz de componerte una frase. Entonces, por eso yo decía, es importante entender cómo va el niño en su desarrollo, cómo es su comunicación, cómo es su lenguaje, cómo es su conducta, lo que hablamos de las conductas repetitivas o estereotipadas, cuáles son sus intereses realmente, porque Claro. teniendo esas variables muy presentes, como tú lo ayudas. Si tú no conoces, no puedes abordar. Hay una frase muy linda que dice, comprender es aliviar, y tiene toda la razón, porque cuando tú comprendes, entiendes de dónde parte todo para que puedas darle, digamos, que una mejor calidad de vida. Sí. Rodrigo, te voy a decir varios casos. Tim Burton, Lionel Messi, Andy Alonso. Andy Alonso, Elon Musk. Se hablan de casos de Zuckerberg, por decir algunos, pero son muchísimos, que tienen espectro autista, pero ya tú me dices que hay una palabra en desuso que... ¿Y ellos en qué nivel entran, en qué modelo entran? Porque además de que han hecho dinero, además de que son brillantes, han podido hacer una vida pues normal, funcional, correcto. Claro, entonces ahí entramos dos cositas. Una, te das cuenta de que existe un estigma porque no pueden creer de que una persona con autismo pueda hacer una vida normalizada. Correcto. ¿Verdad? Eso es un estigma. Ahí está, Ujú. tú lo has dicho muy Ajá. claramente. Y está por otro lado el hecho de que existen mentes brillantes en el mundo que han tenido o que se han destacado en algún área. Por ejemplo, tú me has hablado del tema de deporte, del tema organizacional, y que también tienen habilidades. Es decir, que cuando hablamos de autismo es que es bien interesante porque te puedes encontrar a un artista de este calibre con unas habilidades impresionantes, pero puedes encontrarte en el extremo a un niño que su coeficiente intelectual no fue superior. Entonces, cuando hacemos esa comparativa, tenemos que determinar el coeficiente intelectual. Es determinante, definitivamente, porque dependiendo de ese coeficiente es como ese niño va a tener un desarrollo más acorde a una vida más cotidiana, más natural, más típica. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Me causa curiosidad esto, y desde tu perfil como profesional y obviamente la data, yo quiero saber por qué hoy en día se hizo más normal, aunque falta, que la gente sepa que es autista, y no sé cómo será la estadística, pero hay un autismo, TDA, o sea, toda esta parte es siempre, digamos, de 5 casos, y estoy haciendo una estadística que me sale en la cabeza, no es científica, de 5 casos hay 3 que son, y antes no se veía, y es como un tema que es nuevo, pero habrán pasado miles de personas que pasaron por la vida y no supieron que había eso. ¿Desde cuándo se empieza, de pronto, si tienes ese conocimiento, a hablar de esto y hacerlo un poco más visible? Sí, tú mencionabas algo muy interesante, que dijiste autismo, también dijiste TDA. Entonces, eso engloba un nombre que es como el título, que se llaman trastornos del neurodesarrollo. Okay. ¿Vale? Entonces, dentro de esta bolsita, yo le digo que es una bolsita porque aquí están dentro de ellos, está el TEA, está el TDAH, ¿verdad? Uh-huh. Está la discapacidad intelectual, que justamente de ahí parte muchas cosas. Están los trastornos motores, el trastorno del lenguaje,
y los trastornos del aprendizaje. Entonces, esto se ha hecho más visible porque entramos de alguna manera a una era digital donde la comunicación se hace más viral, donde las personas pueden tener un teléfono como esto y comunicar, donde hay profesionales que ya toman de pronto esa experiencia para que otra persona pueda de pronto ilustrarse y entender un poquito la dinámica. Entonces yo creo que de alguna manera estas tecnologías han permitido de que el voz a voz se genere como esa supuesta conciencia, pero que, como bien sabes, falta mucho trabajo por hacer. Claro. Bueno, y por ejemplo, con respecto a la aceptación de los padres, es un tema sensible, difícil, la aceptación de saber que un niño o una persona tiene la condición del espectro autista. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Es decir, ¿cómo es? Ahí no solamente es una terapia para el niño o la niña, es una terapia para el resto de la familia, para los padres. Entonces, allí, ¿cómo comenzaría ese proceso, Rodrigo? Yo digo que ahí es donde parte todo, desde la familia, porque la familia es el pilar. Pero también hay que ser empático con ese padre que está recibiendo. Imagínate tú que hay casos donde el papá y la mamá escuchan por primera vez autismo. Wow. ¿Cómo así? ¿Por qué es eso? ¿Eso cómo es? Entonces, ahí tú empiezas a decir, ok, todavía no sabe. Entonces, muchas veces comparan el nombramiento de esto y la situación como un duelo. Viven un duelo internamente. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? De que si tú no eres consciente, no aceptas la condición de tu hijo, o eres el pilar fundamental del desarrollo de tu hijo, o simplemente te convertiste en la barrera principal de él. Entonces yo he conocido casos de ambas partes. Y si tú me preguntas a mí, Rodrigo, ¿qué es lo que hace que un niño evolucione? Yo te puedo decir que son varias variables. Hablábamos de la variable cognitiva, ¿verdad? Que es determinante, ya eso es una variable interna del niño, ya él viene con ese recurso. Pero una variable extremadamente importante es la familia. ¿Qué tan comprometido se hace el papá? Un papá comprometido es aquel que hace conciencia. Ok, mi hijo tiene un detalle, mi hijo tiene este problema, mi hijo necesita apoyo aquí. Si tú te haces consciente, empiezas a ayudarlo. O sea, no comienza a llover sobre mojado, no comienzas a llorar sobre la leche derramada, no comienzas a lamentarte. Lo aceptas, echas tu llorada, pero te reorientas pronto y dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Y vamos para adelante. Exactamente. Sandra, tengo dos preguntas, si me permites, en el podcast, por favor. Bueno, tienes permiso, claro que gracias. sí. No, tengo dos preguntas que de pronto no tienen que ver, pero cuando termines una, para que me respondas la otra. La primera es, ¿el autismo tiene patrones genéticos que se ven así, o cómo se desarrolla, digamos, a nivel biológico, para que la gente sepa? Sí, el autismo no se identifica por un examen clínico, por ejemplo, Okay. ¿no? No es como el síndrome de Down, que la mamita cuando está en proceso de su embarazo, si le hacen un examen, ya automáticamente identifican. Con el autismo no. De hecho, el niño nace y tú no sabes que tiene autismo. Tú te das cuenta del autismo es por el comportamiento y el desarrollo infantil. Es decir, que requiere de un tiempo. Okay. ¿En cuánto tiempo? Oscila entre el añito, 2 añitos y 3 añitos. Antes de los 3 años, para ser más específico. Entonces, allí es donde... Ahora, dentro de esos signos nos encontramos varios. Entonces, para eso tengo que mencionar las áreas del desarrollo. Te voy a mencionar dos muy puntuales, la cognitiva y la del lenguaje. La cognitiva porque dentro de esos 3 años el niño tiene que almacenar una información en concepto. ¿Quién es mamá? ¿Quién es papá? ¿Qué es un animal? ¿Cómo hace un animal? ¿Cómo hace un perrito? ¿Cómo hace la vaquita? Si aparece un color, el rojo. Entonces, esos son conceptos que tú te das cuenta, oye, este niño está aprendiendo. Y el otro, el expresivo. Porque normalmente, si tú analizas los hitos del desarrollo al año de vida, tiene que decir las primeras palabras, oye, pero este niño tiene 2 años, no dice ni mu. Oye, que está pasando algo. Que sea autista, no estoy diciendo que sea autista, es que está pasando algo. Claro, o sea, ahí está, exactamente, es correcto. Ok, y la otra que te iba a preguntar, disculpa Sandra por toda la palabra, es que lo que hablábamos ahorita de que ya porque tenemos la tecnología, las redes sociales, se ha hecho un poco más visible Sí. esto, igual falta. Pero como esto tiene cosas positivas y cosas no tan positivas, ha pasado que mucha gente toma cualquier comportamiento y lo califica como wow.
estoy autista, wow, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo sin valoración clínica ni médica ni experto. Uno, de pronto, que es ignorante en esto, uno dice como que yo siento que esa persona que dice esto no tiene nada. Pero te quería hacer la pregunta, tú como profesional, cuando alguien romantiza, ¿cuáles crees que son los comportamientos o las cosas que dice para darte cuenta estás romantizando el autismo o cualquier otra enfermedad? Sí, por lo menos el 2 de abril, que es el Día del Autismo, tú te metes en redes sociales y todos hacen alusión. Pero entonces lo embellecen, lo romantizan, como tú bien lo mencionabas. Cuando realmente no es una cuestión de romantizar y embellecer, porque es que la experiencia que cada familia vive es muy personal. Hablábamos ahorita con Sandra, yo le decía, hay un familiar que tiene un hijo, hay un papá que tiene un hijo con autismo en su casa, que no tiene la oportunidad de salir de su casa porque las conductas de ese niño no le permiten adaptarse a un centro comercial, Así es. a un parque, que no es aceptado en una escuela. Bueno, que eso es otro tema bien complicado. Okay. Pero esa familia vive unas experiencias muy fuertes que tú no puedes venir a decirle que qué lindo es el autismo, que es romántico es el autismo, No lo porque es, no lo es. no lo es, esa No es lo la es. verdad. Entonces, pero está la otra parte de la moneda del autismo, por eso es que esto es un espectro, que es ese niño con el que tú puedes salir, con el que tú puedes participar de unas actividades sociales, porque a lo mejor ha recibido un apoyo profesional, familiar, y ya lo han adaptado a esos contextos. Claro. Pero tú no lo puedes romantizar. O sea, en esto cada familia vive un proceso totalmente diferente, Andy, y eso hay que respetarlo. Total. Ujú. Sí. No, y sobre todo que la gente, o sea, lo primero que te enseñan a ti en la vida, bueno, creo yo, para mí me enseñaron eso, no generalizar. Sí. Y sobre todo que estamos hablando de unas condiciones especiales Sí. con niños, porque mayormente son niños. Entonces, en la etapa del niño, yo que no sé nada, estoy hablando aquí desde mi parte humana, el niño tiene que esperar un cierto tiempo. Creo que el cerebro humano se desarrolla hasta los 25 años que termina de formarse. Ajá. Entonces te puedes imaginar este niño tratando de desarrollar su personalidad con esta condición, y la gente viene un día y dice, no, es que el autismo es lo más lindo que hay. ¿Ves? Y no sabe lo que pasa. Entonces generalizar es malo. O sea, menos mal lo dice un profesional. Sí, totalmente de acuerdo. Rodrigo, he vivido en carne propia, pues personas que son cercanas a mí, hemos tenido pues planes de amigos, algunos de familia, pero sobre todo amigos, en donde cuando la persona que tiene el espectro autista ya se convierte en un adulto, también suele ser una situación difícil. Sí. Porque hay características especiales que desarrollan algunas personas con autismo, o sea, donde tienen una fuerza impresionante, en donde pues hay que tener mucho cuidado de pronto con ciertos comportamientos, ciertos patrones comportamentales, así se dice, ¿no? Sí. Trato de ser muy cuidadosa con este tipo de conceptos. Entonces una vez estábamos en una integración en la playa, yo estaba con mis niñas, estaba mi papá, estaba mi mamá, llega un amigo y llega con su hijo, ya adulto, y él comienza a comerse la comida que estaba allí habíamos pedido cosas para picar, y él agarra todas las cosas así indiscriminadamente. Mi papá no se había dado cuenta, pues, que él tenía una condición autista, y yo agarro a mi papá así y le digo, cálmate, calma pueblo. Entonces, él se dio cuenta, se quedó tranquilo, pero comenzó a enrarecerse el ambiente, porque estaban mis niñas, es decir, ya no es igual, ya no es lo mismo. Estoy hablando desde una perspectiva, vuelvo y les digo, muy respetuosa, en donde es eso, empatizar y poder entender lo que está viviendo esa familia. Ellos también se quieren integrar, ellos también quieren tener una vida. Total. Y tampoco quieren aislar a esa persona, pero a veces controlarlos resulta difícil. Claro, tú estás tocando un tema muy delicado y muy especial, porque eso que tú acabas de expresar lo viven muchas familias. Uno de las características dentro del eje de la interacción social, que es la capacidad de cómo yo me puedo adaptar en un contexto, pues algunas personas con autismo pueden tener falencias allí. Pero eso que tú dices de llegar a coger algo, eso se llaman códigos sociales. Un código social puede ser en una biblioteca. Tú en una biblioteca tú tienes un comportamiento totalmente diferente al que estás en un parque, por ejemplo. En un parque tú puedes correr, gritar, bailar,
pero tú una biblioteca no. Son códigos sociales. Para una persona con autismo, integrar estos conceptos, estos códigos puede convertirse en un desafío. Si no se trata esto a tiempo, si no se hace un proceso de estimulación temprana, corremos el riesgo de que estos niños crezcan siendo ignorantes de estas situaciones. Pero no tanto eso, sino que los papás crecen sin las herramientas para poder ayudarlo. Entonces, frente a una situación como la que tú experimentaste, ese papá por lo menos tuvo la valentía de llevar a su hijo y de enfrentarlo a una situación donde desafortunadamente pues pasaron cosas. Pero es lo que hablamos ahorita. ¿Cuántos papás prefieren quedarse en su casa? Sí. No salir. Porque la situación que tienen allí es bastante complicada y que a nivel conductual y social no pueden de pronto controlar. Es más complicado y más complejo de lo que se piensa, ¿sabes? Si ya de por sí hablábamos de tener empatía con el ser humano promedio, digamos, Entonces, porque cada cabeza es un mundo, cada personalidad. Ahora imagínate con estas personas que no es que sea culpa de ellos que no quieran encajar, es que simplemente les cuesta porque tienen una condición. Entonces, sí. Y yo más que lo que hablamos hoy es que me pongo, y eso es vaina mía, como que me da cosita a veces pensar en las miles de personas o digamos millones que habrán pasado en este mundo sin que se hubiera vocalizado esto que tiene, no, echa el rarito ese, ¿sí me entiendes? O sea, debe ser duro. Sí, muy duro. Personas que pasaron por el mundo y menos mal hoy en día tenemos esta exposición de poder entender el autismo y muchísimas condiciones más, pero por ejemplo, hablando del autismo, qué bueno que podamos hablar de esto. Sí, y Andy, voy a profundizar en lo que acabas de mencionar porque mientras tú hablabas y explicabas este tema que aluce de pronto a la discriminación, Claro. hablando con José Lo de Colombia, que su hijo tiene autismo. Sí. Entonces, él ya vive una experiencia hoy en día muy bendecida porque su hijo ha avanzado de tal manera. Pero yo le decía ayer, ahora, pongámonos en la posición de esa familia que apenas está empezando la batalla. Sí. Entonces, necesita esa mamá, necesita ese papá experiencias como la de José y de otros padres de familias que ya vivieron eso y que pueden orientar, pero de alguna manera generar la esperanza de que puedan mejorar las cosas, ¿no? Correcto. Entonces, eso que tú acabas de mencionar, el tema de la discriminación, esa es la batalla que muchos padres hoy en día empiezan a vivir, de que van a una escuela y no lo aceptan, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, o que van a un supermercado y la gente se lo queda mirando como que es raro. La negación. La ¿cierto? negación, ok. Rodrigo, yo no sé si es que de pronto ahora está un poco más mediático el tema del autismo o si las cifras de autismo han aumentado. Es que hace 30 años no se hablaba de esto. Sí, es verdad. Y si se hablaba era muy poco. En fin, se hablaba de síndrome de Down, por ejemplo, y de otro tipo de condiciones. Pero ¿el autismo va en aumento o es simplemente una percepción? Esto va en aumento y los datos estadísticos lo respaldan. Si nos vamos para el año 2000, ¿hace cuánto fue eso? 25 años. 25 años. 25 años. Me acuerdo que el nuevo milenio ya pasó 25 años. 25 ya, Total. pues ya. Bueno, te voy a dar el dato de esa época. En el año 2000, de 150 nacimientos, 1 con autismo. Imagínate. Vale. Ahora nos vamos para acá, 2020, hace 5 años. Sí. De 54 nacimientos, 1. O sea, mira, de 150. Casi la mitad, el 50. Más de la mitad. 40 y Wow. pico por ciento. ¿Por qué? Y en el 2023, que es la última cifra, de 36 nacimientos. Es decir, que la brecha va subiendo. Ahora, ¿el por qué? Esa es la pregunta. La pregunta más importante que tú me has hecho en mi vida es esta. ¿Y la respuesta cuál es? No se sabe todavía. No se sabe. Existen conjeturas, hipótesis al respecto, pero ninguna tiene una validación. La que más fuerza tiene es la genética. Es decir, que dentro de la rama de la familia existe algún patrón, algún diagnóstico, la probabilidad de que el niño tenga condición de autismo se da. Pero ¿cuántos padres tienen autismo? ¿Cuántas personas? Y el hijo de pronto no tiene la condición. Es decir, esto es bastante... Pero no crees que bueno, eso también da mucho para especular y ser conspiranoico, pero también creo que puede ir ligado por muchas otras cosas. La alteración genética puede venir aquí hablando. Esto ya estamos hablando, tertuleando más que cosas científicas.
Pero, por ejemplo, la alimentación, los alimentos, los químicos que todos los días estamos expuestos, podría ser por ahí también, porque Andy, el mundo... pero el Ajá. comentario que estás haciendo ni siquiera es tan ignorante, porque realmente eso se conoce hoy en día como epigenética, por Claro. ejemplo, que ya están estudiando y que la alimentación que bien mencionabas, pues está siendo estudiada y que le están dando ciertas responsabilidades dentro de las alteraciones del neurodesarrollo. No de pronto específicamente en el autismo, sino en las podría ser alteraciones, un claro factor que sí. dentro de muchos. La alimentación. Los abuelos de nosotros cómo se alimentaban versus cómo comemos hoy en día. Así es. Mi abuelo tiene 96 años y acaban de cambiarle el marcapaso y está enterito. Y ahí está enterito. Entonces, la edad promedio, la vida en promedio, perdón, lo que se conoce como longevidad, cada vez es más corta, ¿verdad? El tema de los fármacos. Mira, Hablan de las vacunas también. Hoy en día, tú vas a la calle y haces una entrevista y le preguntas a una persona si tiene un medicamento en la cartera y te vas a encontrar que el 90% tiene algo, para el dolor de cabeza, que para la ansiedad, que para una cosa. Y eso, al fin y al cabo, tiene un efecto Claro. en el ser, ¿no? Entonces son muchas variables que hoy en día se estudian, pero que no tenemos una específica que diga, por esta razón específica es que el autismo se Claro, da. a ciencia cierta no Hay acercamientos muy interesantes, hay estudios, hablan del microresón que es determinante para las conexiones sinápticas y de verdad que esa investigación es muy interesante, pero todavía sigue las investigaciones. Es aprender a coexistir lo que Claro. tenemos. Esta enseñanza, digamos, a nivel social, de poder entender, acercarse a entender la realidad del otro, porque al final no lo entiendes por completo. Quien lo vive es quien lo goza. Claro. O sea, No, y sobre todo que estamos hablando que nosotros como seres humanos, como Homo sapiens, que esta especie que somos nosotros, no sé si por naturaleza, pronto me voy a equivocar, pero somos seres sociales. sí, total. Entonces, no podemos coexistir o no podemos vivir, sinceramente, y ya se ha demostrado, sin tener relación interpersonal. Y obviamente esto hace parte de las cosas que tenemos que aprender, porque tenemos que buscar la forma de que todos, a pesar de o gracias a, podamos tener esa relación interpersonal lo más cómodo posible para que todos encajemos o tengamos una sinergia Como una armonía. media, exactamente. Sí, Entonces eso es importante. sí. Yo, por ejemplo, Rodrigo, aquí autoanalizándome un poco, yo tengo una atención dispersa Ujú. fuerte. Eso se llama TDA. Ujú, ¿Ya? Ujú. ujú. Él me hace así porque cuando yo estoy muy concentrada en algo, Sí, ahora este es un dato. Oigan, si ustedes algún día llegan a hablar con Sandra, se la llegan a encontrar en la vida o alguna cosa, yo les voy a dar el dato cómo Sandra le importa un carajo o está concentrada en otra vaina de su vida. Ajá. Si tú estás hablando con Sandra y ella te está mirando así y te responde enérgicamente, está prestando atención. exacto, estoy Pero enfocada. si Sandra, tú le estás hablando y tú no la estás mirando y ella te responde con ujú, Ujú. no te está parando No, bolas. ni- así diga ujú, como afirmación, no te está parando bolas. O sea, y te voy a decir qué hago en ese momento. O sea, hago ujú, porque escucho un ruido, pero no lo estoy escuchando. ¿Ves? Sí. Me meto tanto en lo que estoy haciendo que no estoy escuchando. Realmente no estoy escuchando. Y mi atención es dispersa. Entonces, eso puede ser parte de algún espectro autista. O sea, dentro de todas estas, digamos, condiciones, por decirlo de alguna forma. Sí y no. Ajá. Porque es que tú me estás hablando de un signo específico que es la atención. Si me voy para el autismo, en ellos hay algunos pacientes que pueden tener dificultades para focalizar, Ujú. para atender. Si te vas para el TDAH, también te encuentras con la misma situación. Pero también es verdad de que hoy en día estamos frente a una situación que es esto, que son los aparatos tecnológicos y que de alguna manera esto nos está, digamos que, condicionando o entrenando para que nuestra atención sea un poco más limitada. Me explico. Sí. Ujú. Hoy en día tú coges TikTok y haces esto. Ves un video y haces tracata. 3 segundos, chacata. Y otra vez 3 segundos, chacata. Y tú me lo mencionabas ahorita. Tú decías, Andy, no, yo soy como TikTok. Tú lo dijiste ahorita. Si no veo que algo me enganche, yo sigo. Exacto. Claro, pero ¿qué pasa? Que tú estás haciendo esto, pero inconscientemente estás entrenando a tu cerebro para decirle, vamos a atender 3 segundos y para arriba. 3 segundos y para arriba.
3 segundos y para arriba. Entonces, realmente pueden ser por múltiples factores lo que tú estás experimentando. Y te voy a decir un dato, Ajá. esto sí a nivel profesional de que yo sé, que es a nivel de audiovisual y cine. Cada día la media está más bajita. Sí. Sí. Cuando empezó TikTok tenía creo que 20 segundos, bajó a 10, ahora tiene 3 segundos Sí. de media. Y eso hace que hoy en día los productos audiovisuales, gente que tiene la retención es muy poca. Ya no hay espacio para la parte observacional, contemplativa, no hay. Sí. Una película con un ritmo lento no te vende, Nada. lastimosamente. Así es. Y te voy a decir algo, hoy en día el cerebro se ha acostumbrado tanto a ser multifuncional, no porque presta atención, sino porque tiene que hacer varias actividades al mismo tiempo. Sí. Que tú estás viendo televisión, un ejemplo, una película, y estás pendiente también aquí mientras vas viendo, y de repente estás haciendo TikTok, película, pide algo de domicilio, y el domicilio, 3 cosas al mismo tiempo, y al final no estás pendiente de nada. Así o sea, es. eso es preocupante, diría Bastante preocupante. Sí, y fíjate que ahora que hablas acerca de esa atención rápida en la que tú tienes que enganchar comercialmente en cuanto a todo este tema creación de de contenido. medios digitales, exactamente, se han creado los visual hooks. yo. Ajá. O sea, en 10 segundos como máximo tienes que enganchar. Entonces, eso nos obliga a que nuestro cerebro, así tengamos tiempo, uno diga, no tengo tiempo de ver más. O sea, ¿quién te está cogiendo? O sea, ¿qué más tienes que hacer si tienes tiempo? Yo digo que antes no existía esa presión. Ujú. Entonces, de alguna forma, esto nos sobreestimula Claro. y nos lleva a nuestro cerebro a pensar que nunca tenemos tiempo de nada. Y dijiste la palabra, sobreestimulación sensorial. O sea, realmente estamos invadidos de información, estamos invadidos de una cantidad de estímulos basura. Tú sales a la calle, ¿cuántos ruidos hay? Tú te metes aquí, ¿cuánta información basura consumes? Es decir, realmente la memoria se llena también, ¿sabes? Sí. Entonces tenemos que revisar qué es lo que estamos consumiendo por nuestra salud mental. Entonces creo que es un tema importante. Y para hacer un poquito más, aprovechar el tema, por eso es que los niños no pueden recibir tantas pantallas. Mm. Porque eso tiene un efecto inmediato en el desarrollo cerebral. Es decir, un niño pequeño, antes de los 3 años, su cerebro no está preparado, no está listo para recibir esa palabra que acabas de decir, sobreestimulación. ¿Por qué? Porque es que una pantalla te sobreestimula por 3 cosas específicamente. Sonido. Tú buscas un video y tiene sonido. Sí, Luz. sí. La pantalla ya tiene luz. Y 3, movimiento. Estas 3 variables son las que estimulan positivamente o negativamente. Positivamente cuando se da de manera natural, pero cuando tú le das todo eso en una pantalla lo genera una sobreestimulación, que eso tiene una repercusión en el aprendizaje, en el comportamiento, en el sueño. Incluso ahora hablaste sobre el tema del sueño, Rodrigo. Yo tengo una anécdota, Andy. Yo recuerdo que con Emma, cuando tenía como unos 3 meses más o menos, yo no podía lograr que ella durmiera al menos tal vez unas 5 horas seguidas. O sea, yo estaba deshecha con unas ojeras impresionantes, yo parecía Kung Fu Panda, y yo desesperada, yo decía, bendito Dios, ¿qué hago? Entonces, bueno, hablé con una amiga que ya tenía sus 2 hijos y me dijo, mira, Sandri, por 21 días tú tienes que hacer lo siguiente. Tiene que ser todos los días a la misma hora. Bañito de rapidez, 7 de la noche, y puede estar perencejo, el que sea, echas a todo el mundo. Tú tienes que, adecuar al cuerpo de tu hija a que le tienes que mostrar que es la hora de dormir. Como un hábito. Como un Ajá, hábito, exactamente. Así sea una bebé, tú tienes que mostrarle eso. Tú tienes que prepararla para eso. Y yo lo hice. Yo dije, bueno, listo. Entonces apagábamos todo, pero nada, la niña se levantaba, nada. Y ella me pregunta, te voy a hacer una sola pregunta y creo que eso es lo que está pasando. Apagas todas las luces, la bañas y ¿qué pasa con la televisión? Ahí está. Y la niña con los ojos cerrados, durmiendo. No, es que yo me quedo viendo. Tienes que apagar la televisión así ella esté dormida. Porque eso la sobreestimula. Claro. Su cuerpo percibe, de alguna manera, neurológicamente hablando, percibe que hay una luz encendida y por eso se levanta. Santo remedio. Claro, porque los aparatos, y eso está
comprobadísimo. Los aparatos tecnológicos emiten radiaciones. Exacto. O sea, eso es innegable. O sea, para que esto tenga señal, hay una radiación aquí al lado de nosotros. O sea, es inevitable. Y la gente no habla del tema. La gente prefiere ignorarlo. Entonces, bueno, ahí tenemos ahí tenemos bastante de que... Ahí tenemos una segunda parte. La segunda Total. parte. Pero hablando de algo, leí un libro, no me acuerdo cuál fue, qué fue. Tú de las 5 de la mañana, no me acuerdo ya qué libro es, pero era donde decía, cuando tú te levantes, como ser humano, no tiene nada que ver ya con el autismo, sino Sí. haz todas las actividades que tengas que hacer en la mañana y por lo menos una hora antes, aguántate hasta que veas esto. Porque ya la pantalla, el brillo, ya te sobreestimula. Sí, Y no solamente eso, Andy. Hablemos de la visión, tu vista. Tu vista. sí. Tú sales a la calle y ¿cuántas personas usan lentes hoy en día? Todas las que tú quieras. Ahora, Con- Sandra, vámonos yo- para 20, 30 años atrás y busca fotos sociales. Vamos a buscar un carnaval de Barranquilla hace 20 años para ver qué pasa. Hagamos el experimento. Claro. Sí. Te digo que es impresionante la cantidad de personas que hoy en día usan lentes. Y se sabe que una de las cosas que más te afecta a la vista lo Claro. tenemos en uso Las diario. pantallas. Y que genera una dependencia tremenda, porque con esto hacemos todo. Pagamos, llamamos, escribimos. O sea, tú sales de tu casa en el teléfono y tú te devuelves. Sí, claro. A mí me pasó una vez que iba a hacerme unos exámenes y dije, ay, se me quedó. Pero no importa, yo tengo aquí la orden. Sí, ok, la orden. La cédula de la niña la tenía en el celular. Claro. Había que tienes que entrar a no sé qué página y entonces hay un código que tú tienes y yo dije, no, me tengo que devolver a buscar el celular. ¿Ya? Entonces, Total. sí, ya, vamos a decir lo que es muy Todo necesario. es código QR ahora, ¿no? Sí, ahora todo es código QR. Bueno, nuestra cultura a veces nos lleva a ciertas conductas imprudentes en donde queremos disque empatizar, pero realmente no lo hacemos. El otro día vi que una persona sabía que era autista y llega otra y le dice, sí, porque es que él es autista. Y a la persona que yo, ven acá porque tienes que decir eso, o sea, no tienes necesidad de decirlo, no tienes necesidad de decirle a la gente que soy autista, o sea, ¿para qué? Ujú. ¿Ves? Entonces, en nuestra cultura donde somos espontáneos, donde muchas veces la embarramos por eso, algunos tips como para minimizar las embarradas. La prudencia. La prudencia. Lo que pasa es que eso es un tema bastante difícil porque si tú te pones a pensar, primero hay un aspecto cultural. Si hablamos de la costa, creo que es algo que nos enmarca muchísimo. Pero también por otro lado está la parte de qué tan educada es la persona, pero tanto educada de casa como educada a nivel de academia, digamos, ¿no? Entonces, esto mejorará cuando las personas entiendan y se hagan más conscientes de lo que es el autismo. Si vemos los datos estadísticos que justamente estábamos debatiendo de eso, se estima, ojo, es una estimación estadística, de que así como vamos, para el año 2050 va a ser 1 de 1. O sea, de 2 nacimientos, un autista, un neurotípico. Dios mío. Entonces, si analizamos eso, va a llegar un momento de que o te haces consciente o te haces consciente. Porque hoy en día muchas familias no tienen la experiencia del autismo en su casa. Pero va a llegar un momento que según las estadísticas, según esta estimación, va a pasar. De pronto, aquí, hablando cualquier tontería, se va a hacer tan común que al final la sociedad ya va a entender. ¿Sí? O sea, suena fuerte, pero Sí. si aumenta cada vez el caso, va a pasar eso. Cuando estudiábamos en el colegio, de pronto teníamos un compañero que de pronto era distinto, ¿no? De Ujú. pronto siempre estás apartado. Pero hoy tú vas a una escuela y son los casos así. O sea, los profesores reportan, es que no. O sea, tengo 3, 4 casos en el salón. Claro. Bueno, y ahora entramos a un tema también particularmente difícil y debatible, y es el tema de las instituciones educativas, en donde pues se evalúan a un niño con autismo si puede relacionarse a nivel educacional y cognitivo con niños que no están pues diagnosticados con autismo. ¿Eso cómo ha ido avanzando, por ejemplo? Fatal.
El tema de la inclusión es un tema que está muy descuidado. No hay políticas fuertes que respalden estos procesos que generen bienestar a nivel académico. O sea, no hay. O sea, está el papel, está supuestamente la ley de inclusión, pero no la usan. No hay una aplicación directa, no hay estrategias directas. Los colegios, muchos, te digo yo con experiencia que se hacen la vista gorda, hablando con Glory, justamente, ¿Sí? el día del podcast que hice con ella, pues ella abrió su corazón. experiencia y lo dijo, está grabado. Yo fui a un colegio para que me dieran la información para matricular y me dieron todos los datos, Andy. Todos los datos se lo dieron. Pero cuando ella dijo, mi hijo tiene tal, pero es que ya no tenemos, pero es que, pero. Entonces, ¿cuántas familias viven las mismas experiencias? Entonces, como te digo, este tema es súper, o sea, la gente no se imagina lo importante que es hablar de esto. O sea, de sensibilizar y de comunicarlo. Ahora bien, con respecto a los niveles de autismo, si hay un niño que está recibiendo terapia desde temprano, pero se le ha diagnosticado autismo severo, en ese orden de ideas, ¿qué sería lo más prudente? Sin pensar en temas de inclusión. La pregunta me encanta porque ahí es donde entra la parte clínica. Porque yo creo que tu pregunta va más asociada a si ese niño tendría adaptación académica. Exacto. Claro, y es súper importante porque lo que yo voy a decir ahora también va a tocar corazones. Y es que no todos los niños con autismo están preparados para ser escolarizados. O sea, ¿por qué? Porque hay unas habilidades prerequisitas que son fundamentales dentro del aula. Ejemplo, si un niño no tiene permanencia en silla, si un niño no establece contacto visual, si un niño no atiende al llamado por el nombre y encima tiene muchas estereotipias y requiere de estar deambulando, él es un niño que ni va a aprender él ni va a dejar que aprendan los otros. Claro. Entonces, dentro del margen de la empatía hay que entender esto. No todas las personas tienen la capacidad de comprender esto, pero los que vivimos la experiencia, los que estamos de frente a estos pacientes, sabemos que es verdad. Entonces, eso que hacemos es darle más terapia, enfocar al niño y prepararlo para la escuela, ¿vale? Pero es que también, Sandra, hay muchos niños que tienen las capacidades para participar, pero no le dan la oportunidad, solamente por el título. Tiene autismo. Exacto. Pero cuando tú conoces el caso del niño, ese pelado sabe, Claro. ese pelado está listo para la escuela. Totalmente, y para socializar. Pero entonces yo lo que digo, no se queden con el título, por favor, entremos a analizarlo y vamos a perfilar a este niño y ahí tomamos decisiones. Pero no, mi hijo tiene autismo. No, espérate. Revísame a este niño. O sea que la inclusión sí o sí también debe ir acompañada de la sensatez de los padres. Total. Entendiendo que si mi hijo tiene autismo severo y tiene ciertos comportamientos en los que posiblemente puede ser algo incontrolable para el resto de los niños y de los profesores, entonces yo entiendo que mi hijo necesita un tratamiento especial. Total. Y luego, por un tratamiento con objetivo, porque esa es la otra. ¿Cuántos niños reciben tratamientos sin objetivos? ¿Cuántos niños reciben una terapia pero es basada en la improvisación y no realmente en lo que el niño necesita y requiere? Entonces, ok, este niño vamos a escolarizarlo. Entonces, todo se hace un proceso de comportamientos, de aprendizajes, de lenguaje, para que él pueda ir a la escuela y gozar de todo lo que te ofrece la academia. Pero esto hay que analizarlo desde la parte clínica, lo que tú decías, desde la parte familiar y obviamente de la parte académica, porque ellos también son los que van a tener esa responsabilidad con el menor. Qué bien. Este tema tiene bastante tela por cortar, pero a mí me gusta que la gente sea la que decida, porque una segunda parte con mucho más del autismo. A mí me gustaría también el autismo, qué diferencia hay con todo lo que nos dijiste del TDA, TDAH, eso esas es cosas. muy interesante. Todo eso, todo fue como fue que englobaste, que se llama Trastorno del neurodesarrollo. Trastorno del neurodesarrollo. Yo tengo un trastorno del neurodesarrollo. Sí, ya tenemos claro, está claro. Pero sería interesante una segunda parte hablando de ese tipo de cosas y de poder hablar libremente para que la gente sepa, porque hoy en día hay mucha gente que tú dices que no sabe o que se niega o que no quiere o que dice como el título autismo, entonces como que todo igual. No, Sí. date la oportunidad de llevar a tu hijo a personas expertas, por ejemplo como Rodrigo, para que analice los casos, porque cada caso es un caso. Así es. Sí. Bueno, Rodrigo, mucha tela por cortar y de verdad prometemos una segunda parte. Claro que sí. Es más, cuando salga este primer capítulo, escríbanos. Claro. Si quieren una segunda parte,
estoy segura que Rodrigo Total. estará aquí pues para compartir todas sus experiencias como un gran profesional, una persona que se ha dedicado a estudiar pues toda esta... Y sobre todo que es claro, o sea, el man Sí, te sí, va, sí, te sí. va orientando. Ya Es yo que- aprendí un full vainas hoy que no sabía, no tenía ni idea. Es clarísimo, es clarísimo. Bueno, conclusiones, Rodrigo. Sí, aprovechando de que las personas que van a ver todo este contenido, el que se siente identificado, que ayude a otras personas dejando una pregunta, porque con eso ya vamos como yendo a realmente a lo que las personas pueden estar un poco confundidas, ¿no? Y no, realmente de que no romanticemos, pero que tampoco estigmaticemos. Vamos a realmente al caso puntual y vamos a ver qué tenemos con esto, porque hoy en día existen herramientas que estimulan el desarrollo. O sea, te hablo desde mi experiencia personal. Si tú haces un proceso de estimulación temprana, antes de los 3 años, créeme que el niño va a tener progreso. Por un simple concepto, e invito a que las personas lo investiguen, la neuroplasticidad. Eso ya está validado científicamente. Oye, vamos a darlo, pero si estás en negación, no abordas lo que tienes en la casa, ¿cómo vas a ayudar a ese niño o a esa niña que necesita ese apoyo clínico y terapéutico? Claro que sí. No, Rodrigo, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, es importante que sigan a Rodrigo en sus redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla. ¿Para qué? Para que puedas contactar y tener la mejor, no sé si diagnóstico o mejor análisis o mejor visión de lo que está pasando. Y no solamente tú atiendes, di que atiende para que la gente sepa todo tu backup, por decirlo así. Sí, nosotros somos un centro acá en la ciudad de Barranquilla, se llama CIABA, donde atendemos a muchos niños con alteraciones del neurodesarrollo, lo que hablábamos del TDAH, del autismo, pero también niños porque hay otra cosa que no hablamos y yo aprovecho para comentarlo rápidamente, y es que hay muchos niños que presentan un retraso, una alteración del desarrollo, pero no tienen un diagnóstico. Sí. Entonces a esos niños también se les hace un abordaje. Lo importante es identificar, tratar, pero siempre con la honestidad y con mucho amor, porque esto te requiere mucho amor, mucha paciencia, Bueno. mucha empatía. Muchas gracias. Bueno, ya lo saben. Sé que voy a estar muy expectante ahora que salga este capítulo. Y para las personas que no se han decidido en poder aceptar o empezar a aceptar una condición de autismo, ya sea en un niño o en un familiar, aquí tienen un profesional. Estamos en el mes. Estamos en el mes, del en el mes del autismo, y creo que a través de este medio lo que podemos hacer nosotros es precisamente exponer estas situaciones para que, bueno, nos armemos de valentía y así podamos pues empezar un proceso de amor, porque realmente esto es un proceso de amor. De mucho amor, Sí. de mucho amor. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Esperamos la segunda parte y que la gente comenten, porque yo sé que en verdad hay muchas preguntas que quedaron por ahí y, Sí. y vamos a hacerla en una segunda oportunidad. Gracias por el tiempo, gracias por No, pasarte por Andy, acá. gracias a ti por el espacio y a Sandra por la invitación también. Entonces, que nada, que los oyentes, tu comunidad, ¿verdad? Que Sí, sea nuestra muy- comunidad. Bueno, la de Ujú. Sandra, porque ella me invita a su Ese es podcast. el cuento de él. Ajá. Comenten, sí, porque es importante que las personas Claro. empaticen y den su punto de vista. Bueno, gracias a Rodrigo y gracias a ti, Sandra. Cada día me siento más dueño de este podcast que tú me invitas todas las semanas. Te sientes honrado. Honrado. Bueno, gracias por venir a mi podcast. Gracias. ¿Sabes qué? Hay algo que no dijimos. Y hay que ok. decirlo. Sí, claro, hay que decirlo. Porque hay cosas que son datos y hay que darlos. Bueno, los datos sí hay que darlos, y es que pues nosotros también movemos nuestros corotos hacia donde tú quieras. Porque hay algo que se llama No es un show in situ. Diablo, ¿y eso cómo es? ¿Nos vamos hasta allá? ¿Qué? Sí, vamos hasta allá. Ey, usted, me da lo que voy a tirar. Sí. Sandra compró un perfume nuevo. Ay, huele delicioso. ¿Tú quieres saber a qué huele Sandra Escudero? Bueno, contáctanos para que podamos ir a tu sitio, a tu local, a tu emprendimiento, a tu empresa, Ajá. y nos vayamos allá a hacer el podcast y retratar todas las cosas positivas y lindas que tiene ese hermoso proyecto que estás tú emprendiendo. Yo sé que tú quieres ir allá, quieres estar más allá. Aquí en No es un show, que vamos creciendo, como mejor dicho, como espuma. Podemos hacer que posiciones tu marca mucho más allá. Y puedes estar con Sandrita, imagínate. ¡Diablo! Diablete. Bueno, y si quieres que tu anuncio, pues también
salga registrado aquí, también tienes esa opción. Así es, contactar los números el número que aparece en pantalla o el correo para que tenemos toda la información. Ahí vas a ver las analíticas, los números, todo para que no digas que estamos mintiendo. Son cosas orgánicas, reales y cero engaño, porque queremos que tú posiciones tu marca. Lo bueno de las redes sociales es que todo se puede medir. Así es. Rodrigo Galeano, psicólogo más preparado con un Cumi, estuvo con nosotros en No es un Show en esta ocasión. Sandra Escudero, el amor platónico de Juanfer Quintero, y yo, Andy Alonso. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.